Bien, gracias por estar acá, gracias por presentar el libro Evolución en Libertad. Eso nos conmueve también y nos hace pensar en una pregunta. Esta evolución en libertad está ligada también a lo que es la industria, ligada a los contenidos, ligado al proceso político, económico, que significa sentar unas bases industriales en un país. El cine chileno se ha caracterizado justamente por esas contradicciones, digamos, ¿no? Tener grandes talentos y también encuentros de lenguajes y encuentros de búsquedas. Hay una riqueza también, digamos, cultural y una riqueza expresiva que representa segmentos, clases, zonas, ¿no? Cuéntanos un poco esto y qué te motivó para esta evolución en libertad. Bueno, exactamente como tú dices, como comentábamos en la presentación, el problema del cine chileno, de la historia del cine chileno, pero también del cine latinoamericano, también pasa en otros países, no es exclusivo del cine chileno, es que se han dado a conocer pocas películas, son de difícil acceso, y la crítica de cine latinoamericana, yo diría en general, ha trabajado algunas películas mucho en detrimento de otras. Entonces se tiene la impresión, sobre todo cuando hablamos del cine chileno de los 60 y del cine latinoamericano de los 60, se tiene la impresión de que era un cine muy homogéneo, que tenía un cierto, por así decir, un cierto propósito político, casi como que hubiera un proyecto común, que es completamente falso. Si uno ve la manera incluso en que se cubrían las películas emblemáticas, hoy día pensamos, de estos nuevos cines, en la prensa se cubrían de manera muy neutra políticamente. Se hablaba en términos cinematográficos, se hablaba en términos de los distintos países, ¿no es cierto?, las medidas en que cada país estaba desarrollando apenas industrias, ¿no es cierto?, de cine, pero es fácil corroborar que este cine no surgió como un movimiento y tampoco como un movimiento de cine político si uno se va a los diarios, a la prensa. No me tienen que creer a mí. Uno se demora mucho tiempo en desandar el camino de la crítica cinematográfica chilena, que da la impresión, digamos, más aún, lo presenta casi como si fuera una verdad, este nuevo cine chileno político, etcétera, cuyos representantes eran 2 o 3, y uno empieza a descubrir que no, que la prensa era, primero, enormemente informada. Los periodistas cinematográficos de los 60 en Chile eran personas informadas en cine, que escribían en revistas, algunas de mujeres, revistas populares, revistas poco ambiciosas intelectualmente, pero, y que si uno mira el 90% de revistas, Cannes, ¿no es cierto?, deslumbrados por el mundo europeo y el glamour, digamos, pero siempre había una página de un serio ahí cubriendo a Ruiz. Los primeros trabajos, incluso en teatro de Ruiz, de Litín, nosotros los pudimos reconstruir, muchos de ellos, a partir de la prensa. Ahora, un punto importante que mencionaste en la presentación de tu libro es el gobierno de Frei, que sitúa un nivel importante de reglamentación y de institucionalización a través de una legislación apropiada que propone, ¿no?, un avance. Esto se liga, me imagino yo, a nivel histórico con el cliché del nuevo cine latinoamericano. Y ahí cuéntanos qué pasó, qué descubriste, tuviste encuentros sobre esto. De hecho, Frei, en el momento que asume el poder, en el 64, muy anterior, antes de la paz, casi con la Navidad, nombra a Patricio Caulen, un hombre con trayectoria como cineasta, había hecho 2 películas en los años 40, es uno de los cineastas de Largo Viaje, unas películas del libro, pero que ya tenía 2 películas previas, muy mirado en menos, por supuesto, por la crítica, los grandes elitistas como de Cárdenas y Chacho y todos ellos, estas películas, ¿no es cierto?, burguesas y anticuadas, de la vieja ola, como ellos decían. Este Patricio Caulen es nombrado por Frei el mismo año en que asume el poder para que sea presidente de Chile Films. Es decir, va no solamente a revivir, darle financiamiento del gobierno a Chile Films, sino que nombra una persona clave de cine. Y Patricio Caulen dice claramente, todos están aquí, son todos bienvenidos. Aquí no es un problema político, aquí es un problema cinematográfico. Quiere impulsar él que se haga más cine. Y nombra estas leyes de cine, pasa 3 distintas leyes que van a directamente impactar
la mayor cantidad. Todas estas películas no se podrían haber hecho sin esas leyes, porque contribuía a que los cineastas recuperaran, los productores recuperaran la inversión, etc. Imagínate que cuando Allende se vuelve presidente, por la elección de Frey, eso no hay duda, nombra a Litín, echa a Cowles y nombra a Litín. Y es muy bonita una imagen que yo la saqué de Cowles entrevistando y también Litín me lo corrobora. Litín, ¿no es cierto?, llega a Chile Film, un joven insolente aquí, ¿qué me importa Cowles? Aquí vengo yo a cambiar el mundo. Y Cowles le dice, bueno, Miguel, ¿vienes aquí a hacer cine o política? Política, le dice Litín. Precioso, precioso. Y Litín renuncia después de un año en Chile Film y no hacen, bajo Allende, Chile Film no hace una sola película, ni una. Porque las peleas ideológicas eran tan grandes entre ellos mismos, miembros de distintos partidos de la Unidad Popular, discusiones eternas políticas, y no se logra hacer ni un solo largometraje. Entonces, tenemos que ser justos, digamos, con cuando se hicieron las películas, bajo quién, por qué motivo. Eso no quiere decir que no apoyemos a uno u otro, que seamos de un lado político o de otro, simplemente... es la verdad. Es la verdad, exactamente. Verdad. Sí. Este punto importante de Chile Films también marca en el imaginario, digamos, latinoamericano, claro, a través de estos dos cineastas importantes, Ruiz y Litín, ¿no?, otros documentalistas también importantes, la imagen de un cine revolucionario y un cine, digamos, de izquierda, en olvido del otro cine que marcó también. Esa diferencia, ¿tú cómo la ubicaste? Bueno, Litín un día me dice, para el libro que aludía Federico de Cárdenas hoy día en la presentación, un libro previo, muy anterior a que yo conociera ni siquiera Manfred, sobre Sergio Castilla, un cineasta chileno que yo creo que es un excelente cineasta poco conocido en el mundo en general, porque ha sido opacado, pienso yo, por Patricio Guzmán, Litín y Ruiz. Y Sergio Castilla, digamos, un cineasta. De hecho, el manifiesto de los cineastas de la Unidad Popular, que se le ha atribuido siempre a Litín, lo escribieron juntos, en una mesa de un café en el centro. Eso no se sabe en general. Ahora, ¿quiénes fueron? Sergio Castilla y Litín. No es solo Litín, como todos como dicen. Bueno, pero entonces esta imagen de cine revolucionario, digamos, que ha sido... O sea, no es completamente falso decir, por supuesto, que había un interés revolucionario, político, por ejemplo, en Litín. Eso se demuestra incluso cuando Litín hacía teatro, antes de hacer cine. Otro tema es hasta qué punto esta película particular es una película política o el propósito de Litín tiene una apuesta política, que yo creo que sí lo tiene, el Chacal sin duda. Pero... el cine, por ejemplo, el cine de derecha, como Litín me dice en mi libro de Castilla, me dice no habían cineastas de derecha. No es cierto. Por ejemplo, Alejo Álvarez era del Partido Radical chileno, no sé aquí cuál sería la equivalencia en Perú, pero no importa. Becker era la mano derecha en cultura de Frey. Entonces, en el momento, enemigos políticos, evidentemente. Y además, Becker, como fue en el 73, apoyó la llegada de Pinochet. Entonces se le tiene mucho, la izquierda, con razón en ese sentido, le tienen mucha animadversión a Becker en los años 70. Pero esto de cine revolucionario, yo creo que es una cosa tan... Por ejemplo, Patricio Guzmán, uno podría decir, sí, sus películas, algunas más que otras, por supuesto, tienen ¿no es cierto?, una motivación política. Pero lo que es falso, por ejemplo, como comentaba Federico en el Festival de Viña del 67, si ese festival ni siquiera se mostraron películas chilenas, no había películas chilenas para mostrar. O sea, no, en ese momento se muestra, o sea, el del 69 no, eso es cierto que en el del 69 sí hay de alguna manera una postura más política, pero que excluye a muchos cineastas. Entonces son los cuatro mismos de siempre. Pero tú empiezas a mirar quién hizo esta película, y esta otra película, y esta otra, que no están, muchos de ellos ni siquiera registrados en la historia del cine chileno, uno ahí descubre que yo creo que es realmente lo interesante, es la variedad del cine chileno, sin desmerecer los proyectos políticos, pero evidentemente que no, y sin querer tomar tampoco partido por una postura u otra, simplemente mostrar que desde distintas posturas políticas se trató de hacer a veces películas que no eran políticas para nada, digamos, una búsqueda, como tú decías, de género cinematográfico, como el western, por ejemplo. Federico, sorprendido, mirando ahora las imágenes, me decía, yo no puedo pensar en ninguna película equivalente de un western que no tenga nada de, digamos, que sea propio, tratando de conservar lo propiamente chileno,
un intento, ¿no?, interesante. Ahora, en tu gran investigación de muchos años, tus métodos de llegar a estos materiales, muchos deteriorados, otros perdidos, ¿cómo hiciste para poder ubicar en base a tu investigación? Yo diría la palabra perseverancia. Entonces, recurrimos a todo lo que es posible, y ahí casi hablo en primera persona, excluyendo a Manfred, porque Manfred llega a un punto en que me decía ya, o sea, ya, no. Entonces yo seguía, y entonces es a punta de simplemente perseverancia. Pero tengo que reconocer que tuve el enorme privilegio de poder contar con el testimonio de toda la gente que yo quise. Entonces, Litín, incluso cuando los momentos que nos peleábamos, incluso ahí, por ejemplo, Litín me decía, Verónica, están en algún baúl. Le dije, Miguel, yo los necesito. Y me pasó todas sus obras de teatro, que es lo que él... Litín era un hombre de teatro y de televisión antes de ser un cineasta. Bueno, me pasó todas sus obras de teatro. Es decir, pude contar con todo lo que yo quise de todos los 4 cineastas que estaban vivos. Los 4 muertos no, conté con el hijo, la mujer, la viuda, pero los cineastas vivos... ¿Cuáles son esos 4? Con Raúl Ruiz, que se murió en el proceso. De hecho, Valeria Sarmiento me contó que es lo último que él leyó en el hospital. Yo le había entregado el manuscrito y me dijo, estaba muy impresionado con el libro. O sea, sí lo leyó, pero él no supo que se había vuelto el libro. Ruiz, Miguel Litín, Germán Becker y Álvaro Kovacevic. Me dieron todo lo que yo quise, o sea, en cuanto a fuentes tuve... Eso es un peligro siempre, el testimonio, porque no solamente hay problemas de recuerdo, que a veces por supuesto se olvidan sin mala intención, también está lo que ellos quieren que uno ponga y no ponga, es decir, también manipulación. Entonces, por principio, Manfred y yo teníamos la convicción de que era necesario por lo menos 3 fuentes que me corroboraran datos. Hay algunos datos que no son corroborables. Cuando Ruiz me dice, se me ocurrió esto por esto, simplemente es un dato de su inconsciente, ahí lo valoramos, no tengo por qué dudarle. Pero también fueron años de trabajo en la Biblioteca Nacional Chilena, viendo toda la prensa, toda la que había, y no era tanta, pero era bastante, viendo la manera en que se cubrían los eventos, la manera... y recurrir, por supuesto, a las obras académicas, que son muy pocas. Y además, tenemos que contrarrestar, digamos, lo que dicen. No somos, déjame confesarte, Manfred y yo, quizás muy queridos en este momento por los críticos de cine chileno. De hecho, yo creo que no. Porque yo tenía un principio básico, más bien yo que Manfred, que era, yo quiero, lo que valoró Federico en la presentación, que lo pueda leer cualquiera. Es decir, yo tenía como un lector en mi mente al conserje de mi edificio, que es muy amigo mío, una persona completamente desinformada, digamos, pero yo decía, él tiene también que poder entenderlo. Entonces, si yo soy ambigua, si yo le estoy escribiendo un libro a entendidos, no tengo que ser tan explícita, porque uno dice, como sabemos este libro, pero si es la persona que no sabe, yo tengo que decirlo con total claridad para que la persona no se confunda. Entonces, en este intento de ser absolutamente claros para cualquier público, criticamos a mucha gente de manera muy fuerte, y eso yo creo que merecidamente. Yo hay gente que criticamos duramente que quiero mucho, entonces están algunos muy dolidos, pero es que ahí uno tiene que tomar una decisión. A mí no me importa más, digamos, que se entienda absolutamente bien todo, incluso palabras, cosas fuertes, digamos, decirle a Litín que es misógino, o decir, y lo decimos tal cual, y a partir de las imágenes. Yo no sé lo que tiene en su cabeza, pero o sea, cuando algo era necesario, o a Becker, de pinochetista, digamos, no hacemos ninguna concesión con nadie. Ahora, esta evolución en libertad, me imagino, yendo desde acá a la realidad chilena, va a marcar un punto también antes y después, con toda esta información y toda esta formación. ¿No? Porque considerar los 4 que estamos hablando como fundadores de este nuevo cine chileno, y esclarecerle que fue así o no. Yo no quiero tener la ilusión de que nuestro libro va a cambiar. De hecho, se acaba de ganar un premio muy importante en Chile. A nivel de investigación, de datos y todo. Uno nunca sabe, o sea, anda a saber, claro. Hay gente, como el libro es largo, y entonces vamos a ver qué pasa de aquí a 40 años, uno no sabe hasta qué punto el trabajo de uno queda. Yo creo que yo sí veo una diferencia en los libros, en lo que ha salido posterior, artículos, etcétera. Por lo menos están todos yendo a la Biblioteca Nacional a mirar la prensa de la época. Ya yo me doy por satisfecho.
Es decir, que por lo menos, como se dan cuenta del tesoro que hay en la Claro. prensa, entonces yo creo que empieza a marcar, ojalá, esto es ambicioso decirlo, o sea, no quiero tener pretensiones, pero yo creo que sí pone una vara alta, porque por otro lado, siendo justa con los investigadores chilenos, es también verdad, como decía Federico, las universidades americanas a mí me permiten, y una universidad alemana como la de Manfred, nos permite darnos un gusto de tener 15 años tiempo para investigar. Eso en Chile, ese beneficio la gente no lo tiene. Entonces también hay que ser, ¿no? hay que ser comprensivos con la dificultad que ellos tienen. También nosotros, todos los países, yo por ejemplo, si encontraba que había la más mínima información en Japón, yo recurría a eso. No cualquiera tiene también la red de contactos a la que yo pude acceder. O sea que no pretendo exigir que todos hagan 15 años el próximo libro que Federico nos exigía que escribiéramos, porque es mucho trabajo y no siempre fácil. Pero yo pienso que sí marca un poco una vara, ¿no? Espero. Es difícil que yo diga, pero El tiempo y, bueno, el tiempo y los medios. Yo tener una tranquilidad económica al trabajar en Estados Unidos en una universidad que me permite y que valora la investigación. En Chile hay colegas de nosotros que trabajan, no sé, en 5 universidades. ¿En qué momento? O sea, a nadie les gusta estar ahí mirando revistas antiguas. No tienen ese tiempo. ¿Qué puedes tú decirles a estos jóvenes cineastas chilenos en base A los cineastas yo no les digo una palabra. Ese es el mundo de ustedes, de los creadores. Esto es para los académicos. O sea, yo a los cineastas, este libro no es dedicado a los que quieren hacer cine. Porque, en el sentido de que ese es otro ámbito del que yo no tengo ninguna autoridad, ahí no me meto. A los investigadores de cine chileno, yo tendría que decir, tengan cuidado con cada palabra que escriben. Mira, es muy bonito, Héctor Soto, ¿lo conoces? Sí. El que en Chile tenía una importancia, es como el equivalente a Chacho León y a Federico en la época en Chile. El crítico, por supuesto. Y tiene un programa de radio que yo me enteré por casualidad, lo vi en Los Ángeles por casualidad, me contó un estudiante, que está con Ascanio Cavallo, los dos, entonces, hablando de la publicación del libro. Y de repente Héctor Soto le dice a Cavallo, oye, nos critican, nos dan con el mocho, el hacha. Y después Héctor dice, oye, pero la verdad es que uno tiene que poder defender cada palabra que he escrito. Hace 40 años es verdad que las escribimos, pero tenemos que nosotros poder defender. O sea que esta idea de accountability, como se dice en inglés, es tener que poder defender lo que uno escribe. Entonces que cuiden cada palabra, porque esa palabra te va a penar. Mírate de Cárdenas, lo que le dije hoy día. Una palabra que él usó para, de alguna manera, desconsiderar la primera película de Litín, el daño que le hizo esa película. Muy ingenua, la ingenua por la tierra ajena de Litín, dos líneas. Luis, en el mercado, nunca para la gente. Litín. Hubo una retrospectiva con Litín en Chile, esto te hablo hace 5 años, no me acuerdo exacto. Empieza Litín, él la presenta su película y él dice, de la tierra ajena que se iba a mostrar, dice, bueno, es bastante ingenua. Cuando terminó le dije, ¿por qué estás diciendo eso? En el fondo la palabra de Cárdenas sin darse ni cuenta. Él mismo desvalorando su película. Es que no tiene nada de ingenua. Y entonces escribimos un artículo nosotros mostrando que el primer cortometraje de Ruiz y el primero de Litín, el de Litín no tiene nada de ingenuo, es una película preciosa. Entonces él mismo, afectado por lo que dijo de Cárdenas, una palabra puede cambiarle el curso a una película. El chistecito de Ruiz de Cárdenas en La Colocarno, esa película fascista, la película se fue a mirar, nadie más la vio. Y escriben sobre ella, así que eso es descarado. Una críticas de cine, serias, no tienen que verla. La película en blanco y negro, se nota que no la han visto, la de Becker, puro color. Entonces, la película fascista esta, ya como que fuera una definición permanente. Entonces yo a los críticos de cine chilenos jóvenes les diría, vayan con cuidado, mejor no publicar el artículo, aunque el artículo les dé un beneficio aparentemente en la universidad, eso queda para siempre. O sea, tomar muy en serio el trabajo, y el trabajo sólido toma tiempo, así es. Entonces, si no, reducir la ambición de cubrir mucho, que cubran poco. Un buen artículo sobre una película es mucho. Oye, a los cineastas, lo único que nosotros le ponemos para los que hacen cine, y realmente lo pensamos con Manfred, si no hubieran sido tan dogmáticos los cineastas y hubieran aprendido de la lección de Becker, lo que Becker hizo con Ayúdeme, podrían haber hecho una película magistral con la música de izquierda, canciones maravillosas, La Violeta, Ángel Parra, un musical con la ideología de izquierda, no de Becker, y con la música izquierda. Pero claro, ellos musical de Becker lo miraban muy en menos,
Todo. Ahí es lo único que le ponemos a los cineastas chilenos, a los cineastas. Este gran trabajo tuyo, me imagino que da pie también a continuar a mediano y largo plazo. ¿Puedes contarnos en este momento en qué van a entrar? En este momento Todavía nada, sobre todo no en un libro equivalente, porque 15 años más, claro. O sea, es mucho tiempo. De hecho, se publicó no hace mucho un libro Allende con distintas pretensiones, un libro corto, pero no es un libro malo, en que está dando a conocer películas, Alfredo Barría, que es el encargado del Festival de Cine, el director del Festival de Cine Valparaíso, en el que yo y Chacho estuvimos hace 2 años, sobre festivales de cine. Hace una labor espléndida en ese festival, se llama Festival de Cine Restaurado. Y Alfredo escribió un libro, se llama de hecho El cine, si no me equivoco, El cine de Allende. Es un libro interesante, digamos, no es un libro con errores. No tiene esta demencia, ¿no? Las 1000 páginas no tiene. Y también un poco la demencia, porque ¿quién va a leer? O sea, ¿no? Hay poca gente que se va a sentar a leer 1000 páginas, pero que no. Es cierto lo que decía Federico, que está escrito en un lenguaje accesible a cualquiera. Es fuente de investigación. Sí. Esa es la base de este libro, ¿no? Sí. Es tremendamente claro. Además esclarece ese punto clave del cine latinoamericano. Pero fuera de todo, entre lo que venía siendo una industria en ciernes de cualquier país y la aparición del nuevo cine. Ese encuentro es importante. Pero además lo que nosotros hacemos, y eso casi no lo mencionamos, Federico aludió a eso en su presentación, pero yo creo que se perdió, después yo no lo retomé, porque estamos más enfocándonos en este aspecto. Pero lo que también hace nuestro libro, y yo pienso que estamos muy orgullosos de eso, es una sistematización de cómo analizar una película. Entonces, a alguien no le tiene que interesar el cine chileno, le puede beneficiar mucho la metodología que usamos, porque la gente habla de cine como si fuera literatura, porque como no ha estudiado cine. Entonces tenemos un método que nosotros seguimos a unos historiadores alemanes. Entonces analizamos segundo por segundo las películas de una manera en que, por ejemplo, inventamos una cosa que se llama el esquema del montaje en castellano, que está toda la película, el esqueleto de la película en una página, 1 o 2, y tú dices, esto qué útil. Nosotros lo sacamos de que no sé si lo estará en Perú, en Chile estaba en castellano, está muy mal traducido, pero no importa. Son 5 tomos, realmente recomendable a los estudiantes. 5 tomos, se llama Historia del cine en 100 películas, y analizan distintos críticos del mundo una película en detalle, cómo son la mente alemana en cuanto a, ellos le llaman film protocolo, es decir, protocolo de la película, de estructura. Nosotros inventamos estos esquemas de montaje copiándole, siguiendo ese modelo. Ellos hacen una variedad muy enorme de posibilidades. Nosotros tomamos uno, no directo de ellos, pero de la idea. Y es muy útil, porque la gente no sabe ni siquiera cómo hablar de cine. Uno ve artículos de cine, no saben ni el tema, no saben bien cómo estudiarlas, digamos. Eso yo creo que es una parte valorable del libro. Es decir, dar un método de cómo analizar una película en detalle. Bueno, sí, es muy útil, Sí, teníamos acá un gran crítico que era Desiderio Blanco, que claro, uno de los promotores y fundador también de Hablemos Cine. Claro, por supuesto. Que él decía, sí, para analizar una película hay que comenzar de adentro hacia afuera, estructuralmente, quizás desde la escaleta, ¿no? Exactamente, ¿no? Que es lo que es importante. Claro. Bueno. Y además no descuidar, por ejemplo, las canciones, por darte un ejemplo, claro, que tenemos este cancionero nosotros. En general la gente es como otro campo y son fundamentales. Bueno, en el musical obviamente, pero en todas las películas, la música, la manera en que Ruiz usa su música en Tres Tigres es magistral. Ahora, ¿cómo has considerado tú, para terminar nosotros, ¿cómo han considerado ustedes el asunto de un autor, un cineasta autor, un cineasta que busca llegar a un público masivo en cuanto a contenido? ¿Hay diferencias? ¿Lo ves? ¿Cómo lo ves? No nos dejamos oscurecer, digamos, por esto del principio autor. De hecho, en una nota lo ponemos, decimos que se van a morir. Beckett también en muchos sentidos puede ser considerado cine autor. Por supuesto, si uno empieza a mirar a la larga, entonces no nos metemos en esa polémica, por así decir, damos cuenta de ella en una nota larga, pero no, en el fondo,
todo es cine un poco de autor en Chile, si se dan 4 películas, y no tenían, si no tienes industria. Ahora, pero eso también, al no haber una industria, hay una pregunta sobre esa poética del cine. Claro, entonces en cada cineasta tratamos de sacar su propia poética. ¿Qué pretenden? ¿Cómo entienden el cine? Todo eso está cubierto. Empezamos con le hacemos a cada uno de los 8 cineastas una biografía artística, es decir, cómo Litín llegó a hacer cine y por qué. Cómo llegan a Chacal, después ya lo que pasa después de los 70, a veces lo cubrimos porque nos da lástima que la gente no tenga acceso a las películas. Por ejemplo, en el caso de Kovacevic, el diálogo de América, en la entrevista que él filma entre Allende y Fidel, es tan histórica, lo cubrimos en detalle. Aunque ya es después, pero hacemos un excurso, sí, porque nos parecía. Pero en general, hasta cómo llegaron a la película, que es la primer largometraje de cada uno. Y no de Caulen, porque había hecho películas, pero los 40, o sea, películas muy distintas. Y tratar de entender cuál es su estética, qué se proponen, cómo entienden el cine. Y eso. Pero como no hay una industria que vaya creando, por así decirlo, ¿no es cierto?, en masa, como Estados Unidos, digamos, Hollywood es clarísimo lo que quiere. Aquí no es clarísimo lo que quiere ninguno y hay que ir estudiando cada uno, porque todo es bastante personal. La manera incluso que lo financiaban, ¿no? La vaca del papá de Litín, cada uno, la jubilación del papá de Ruiz. Todo esto lo tratamos en serio, porque no es trivial, digamos, una persona que quiere hacer cine, ¿de dónde saca los medios? Ahora en Chile ha cambiado mucho, ha mejorado mucho, porque ahora hay financiamiento estatal, a partir de la creación del Consejo de la Cultura, el Fondar, todo esto, y dan bastante, no es menor lo que dan. De hecho, Ruiz filma su última película con fondos chilenos, fondos del gobierno. Eso era impensable en esa época, porque no tenían los medios tampoco. Muy bien, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Mario, un placer.